Hola, un día más, con un cuento más y con nuestro querido dragón. Sí, ya sé que tú también estás muy contento de vernos a todos. Bueno, pues lo he elegido hoy porque voy a contar un cuento de animales, que hace mucho tiempo que no contamos un cuento de animalitos. Vale, también lo voy a decir. Dice que como últimamente os estamos diciendo que os suscribáis, que nos hace mucha ilusión, que y sobre todo nos encantaría ver comentarios, que nos digáis cositas, ¿verdad? Para poderlas comentar en los cuentos. Claro, y que tú les puedas decir cosas. Así que ya sabéis, suscribiros y comentadnos. El cuento de hoy se titula La zorra y la cigüeña. Vaya amistad, ¿no? Bueno, quizás no sean tan amigas. Había una vez un bosque en el que vivía un montón de animales. La verdad es que todos se llevaban bastante bien, pero a veces, como ocurre en las mejores familias, discutían entre ellos. Por ejemplo, el elefante veía a la hormiga demasiado pequeña y la hormiga al elefante demasiado grande. Menudo grandullón. Pues anda que tú, pequeñaja. En fin, está visto que no es sencillo aceptar a los demás tal como son, porque lo mismo le pasa al oso con el ratón, y al ratón con la mariposa, y a la mariposa con la lechuza. Sin embargo, el incidente más sonado fue el que protagonizó la zorra y la cigüeña. Tan sonado que hasta se convirtió en cuento y así llegó hasta nosotros. Resulta que un día de primavera se cruzaron en el bosque la zorra y la cigüeña. La primera, como siempre, esbozando una pícara sonrisa. La segunda, también como siempre, con su pico largo y pedicudo. Buenos días, señora cigüeña, saludó la zorra. Buenos días, señora zorra, respondió la señora cigüeña. ¡Qué día más bonito! Exclamó muy contenta la zorra. ¿Qué te parece si lo celebramos juntas con una buena comida? La cigüeña se fijó entonces en la pícara sonrisa de la zorra y por un momento dudó aceptar la invitación. Pero sí, la señora zorra tenía razón. La verdad es que un día de primavera merecía una buena comida. ¿Por qué no? De acuerdo, respondió la cigüeña. Acepto la invitación. Estupendo, exclamó la zorra. He preparado una sopa exquisita y la tarta de chocolate está para chuparse los dedos. Así pues, se encaminaron a la madriguera de la zorra, donde les esperaban aquel delicioso banquete. En el camino se cruzaron con la hormiga y con el elefante que paseaban juntos. La hormiga se esforzaba en hablar alto para que el enorme elefante le pudiera oír, y el elefante hablaba en voz baja para no dejar sorda a la pequeña hormiga. Buenos días, le saludó la zorra y la cigüeña. Buenos días, respondieron el elefante y la hormiga. Después de caminar un buen rato, llegaron a la madriguera de la zorra. Sí, porque no hay que olvidar que las zorras viven en madrigueras, mientras que las cigüeñas viven en nidos y los seres humanos en casas. Eso lo sabemos, ¿verdad? Por favor, pasa, le suplicó la zorra a la cigüeña sin abandonar esa pequeña sonrisa pícara que le estaba poniendo, algo así. ¡Qué sonrisa más extraña! Pensó de nuevo la cigüeña. Pero aquella astuta sonrisa de zorra no dejaba de ser eso, una sonrisa. Y al fin y al cabo era la única que tenía. Gracias, respondió la cigüeña, mientras empujaba la puerta y entraba en la madriguera de la zorra. La zorra puso el mantel sobre la mesa y le señaló a la cigüeña una de las sillas. Ponte cómoda, dijo la zorra, enseguida traigo la sopa. Desde la cocina empezó a llegar un aroma exquisito. A la cigüeña se le hizo la boca agua, mejor dicho, el pico, y sintió en su estómago el ronroneo protestón de las ganas de comer. La zorra, con la bandeja en la mano, se acercó con dos platos bien servidos y los dejó en la mesa, uno para ella y otro para la invitada. Buen provecho, dijo la zorra. Acercó su hocico al plato y se puso a comer tranquilamente.
La cigüeña respondió educadamente a su anfitriona, pero cuando ya se disponía a comer la sopa, comprobó que su plato era demasiado llano. Aquello era un verdadero problema, porque como su pico era muy largo y puntiagudo, por más que la pobre intentaba sorber la sopa, lo único que conseguía era salpicar el mantel y dejarlo todo perdido y sucio. Ah, ya entiendo, pensó entonces muy enfadada la cigüeña. La señora zorra me ha gastado una broma. Lo único que buscaba era reírse de mí. Mientras te acabas la sopa, le dijo la zorra, aguantándose la risa, traeré el postre. Cuando la zorra volvió de la cocina con la tarta de chocolate, la pobre cigüeña aún estaba intentando picotear en el plato de sopa, pero era inútil. Hasta terminado. Pero era inútil acabar aquel plato. Y la zorra le preguntó, ¿has terminado ya? Con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Te retiro el plato y te sirvo el postre? ¡Qué pícara la zorra! Sí, respondió la cigüeña sin apenas disimular su enfado. La sonrisa de la señora zorra le parecía ahora más burlona que nunca. Diremos que la zorra terminó enseguida su plato de rico postre. También diremos que la cigüeña intentó comer el pastel de chocolate, pero al igual que le pasaba con la sopa, la zorra bromista también le sirvió el pastel en un plato llano, y por mucho que picoteó, la cigüeña apenas pudo comer algunas miguitas. O sea que la cigüeña se quedó sin comer, y levantándose de la mesa se despidió de la zorra y alzó el vuelo. Mientras volaba hacia su nido iba pensando, te vas a enterar, zorra bromista. Vinieron más días hermosos porque la primavera no había hecho nada más que empezar en aquel bosque, y así como la hormiga y el elefante volvieron a pasear juntos, también la zorra y la cigüeña volvieron a encontrarse. Menuda sorpresa, exclamó la cigüeña cuando se encontró con la señora zorra. El otro día, prosiguió, comí estupendamente en tu casa y ahora me gustaría devolverte la invitación. He preparado una sopa de mariscos y un sorbete de limón riquísimos. Y la zorra, que además de bromista era muy glotona, de primera categoría, aceptó. En el camino hacia el nido, la cigüeña y la zorra volvieron a cruzarse con el elefante y la hormiga. Buenos días, saludaron a la vez. Buenos días, respondieron. El sol del mediodía brillaba en lo más alto cuando llegaron al hogar de la cigüeña. Aquella es mi casa, exclamó la cigüeña de pronto, deteniéndose al pie de un altísimo roble y señalando su nido, que estaba apoyado sobre una gran rama. En efecto, la cigüeña tiene nidos en las alturas, mientras que las zorras tienen madrigueras entre los matorrales y los seres humanos casas entre más casas. Así es. La cigüeña aleteó y llegó rápidamente a la copa del árbol. Sube despacio, le advirtió la zorra después de estar arriba. Ten cuidado, no te vayas a resbalar. ¿Cómo se puede llamar camino a un tronco de árbol con tantas ramas que salen por un lado y por el otro? Pensó la zorra. Sudando la gota gorda, la zorra llegó por fin al nido y sin perder su sonrisa burlona se acomodó en una de las dos sillas que ya tenía preparadas la cigüeña. Voy a buscar la sopa, dijo la cigüeña tras tender el mantel sobre la mesa. Al momento, la cigüeña se presentó con dos vasos llenos de sopa, pero eran tan largos y estrechos que imaginaros la cara de la zorra. La cigüeña introdujo fácilmente el pico por la boca del vaso y se puso a sorber la sopa tan ricamente. La zorra cogió el suyo e intentó hacer lo mismo, pero su hocico era mucho más ancho que la de la boca del vaso. De modo que por mucho que lo intentó, lo único que consiguió fue convertir el mantel en un mar de fideos. Mientras terminaba la sopa, dijo la cigüeña aguantándose la risa. Voy a buscar el postre, ya verás qué rico. Vaya dos. Al momento la cigüeña volvió de la cocina con dos vasos largos, rebosantes de sorbete de limón, con nata y fresones.
Qué pinta, ¿verdad? La cigüeña introdujo su pico por la boca del vaso y acabó en un santiamén con el postre. Hasta lanzó al aire un fresón y lo tragó al vuelo con su pico. Y luego, dirigiéndose a la zorra, dijo: «Está tan rico que me recuerda a la tarta de chocolate que me comí en tu casa». Y la zorra, que era bromista y glotona, pero no tonta, entendió que la cigüeña le había devuelto la broma. «Sí, la verdad es que está riquísimo», contestó la zorra, sin apenas disimular su enfado. Y dicho esto, se levantó de la mesa y, deslizándose cuidadosamente por el tronco, se marchó de la madriguera. Aquella historia de la zorra y la cigüeña fue comentada por todo el bosque. Y lo que sucedió es que las cigüeñas ya solo querían comer con las cigüeñas y las zorras con las zorras, los elefantes con los elefantes. Total, que el bosque se convirtió en un lugar súper aburrido. Un día de invierno, la zorra se acordó de la cigüeña y la cigüeña de la zorra. Y ambas pensaron: de acuerdo, eran bromas, pero al menos nos lo pasábamos bien. Afortunadamente, siempre acaba llegando la primavera, y un día luminoso la zorra y la cigüeña volvieron a encontrarse. «¿Sabes?», le dijo la cigüeña a la zorra, me han regalado unos platos llanos preciosos. «Y yo he conseguido un juego de vasos muy bonitos», le sonrió burlona la zorra a la cigüeña. Y a partir de aquel día, la zorra y la cigüeña decidieron que comerían juntas 2 días por semana, uno en la madriguera de la zorra y otra en el nido de la cigüeña. Por supuesto que siguen gastándose bromas, pero en el bosque donde ellas viven han vuelto a recuperar la sonrisa. Y eso es lo que de verdad importa: sonreír. Eso es lo único que deberíamos de hacer. Un besito y hasta el próximo cuento.